y el versículo número 2. Dice: y después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía, creyente, pero de padre griego, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole les interrogó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Vamos a orar. Señor, gracias le damos nuevamente por este día. Gracias por todos mis hermanos que acudieron esta tarde. Ruego y suplico, Señor, que usted bendiga, Señor, a cada hermano, cada hermana que está aquí presente. Agradezco su disposición. Obra en los que se quedaron en casa, Señor, cuando pudieron estar aquí. Trabaja en los corazones de mis hermanos, Señor. Esa es una labor que usted puede hacer, Señor. También le pido mucho por la salud de Lea, Señor, que usted pueda sanarle totalmente de mi nieta, Señor. Le pongo en sus manos su salud, que ha estado batallando en estos días, Padre, y guárdale, Señor. Si hay alguien que está enfermo y no sabemos, también devuélvale su salud. Señor, toma control de este mensaje. Sea usted quien lo exponga, Señor, por favor, Señor. Nosotros siempre tendremos en cuenta de la falta de capacidad que hay en nosotros, Señor. Ponga su capacidad en este lugar para que sea usted quien lo exprese y nos lleve, Señor, al conocimiento de ella, Señor. Gracias, Padre, agradezco por todos mis hermanos, ponga un buen corazón y gracias por todos ellos. En nombre de Cristo ponemos este mensaje en sus manos. Amén. Bueno, ya funciona ya el reloj, qué bueno, hermanos. Así no estoy viendo acá el reloj en el teléfono, ¿verdad? La vida de Timoteo, hermano, nos da un ejemplo de alguien que naturalmente se dejaba instruir, hermano. El tema se llama alguien que se deja instruir. Usted tiene hijos, hermano, que se dejan instruir. Tenemos hijos que es más fácil con algunos que con otros. Amén, hermanos. Hay hijos que son muy difíciles de instruir, ¿verdad? Pero hay otros tantos que son fáciles de instruir. Tú dices, bueno, como quiera no hay problema, ¿verdad? Este es un poco más rejego. Y Dios, hermano, nos ve de esa manera a nosotros, ¿verdad? No, mira, este es de los que se deja instruir y con algo que yo le haga aprende, ¿verdad? Este es más duro, sí tengo que actuar de otra manera, ¿verdad? Pero qué facilidad es el trabajo de Dios, hermano, cuando nosotros nos dejamos instruir. Aún en los trabajos, hermano, yo me acuerdo del maestro que nos enseñaba, nosotros le pagábamos 50 pesos, hermano, para que nos enseñara a centrar y nos quedábamos en la tarde. Oye, no hacen eso los jóvenes, que quieren irse, ¿verdad? Pero nosotros no teníamos nada que hacer, hermano, entonces nos quedábamos una hora después del trabajo a enseñarnos. Y sí les decían, el maestro, ¿verdad? Les llamamos maestros, ¿verdad? Dice, no, ¿sabes qué? Tú mejor ya vete, o sea, tú ni siquiera eres fácil de instruir. O sea, tú no te dejas enseñar, ¿sí? Entonces había gente que sí, y dentro de todos los ramos, hermano, hay gente muy fácil de instruir, ¿verdad? Aún, repito, en los trabajos, hermano, señalan, esa persona sí obedece, esa persona aprende muy rápido, esa persona nomás dile lo que va a hacer y lo hace. Hay quienes tienen que ir a andar atrás de ellos para que lo hagan. Oye, por favor, no puedes hacer eso, ¿verdad? Casi rogando, ¿verdad? Y hay quienes con una sola indicación lo hacen. Hermano, Timoteo era uno de esos hombres, hermano, que era muy fácil de instruir. Ahora, alguien que es fácil de instruir es alguien que pregunta, ¿verdad? Porque sabe y necesita ser enseñado. Cuando no preguntamos, primero es por orgullo, en decir, no, van a decir que no sé, no sabemos. Tenemos que preguntar, ¿verdad? La mayoría de las cosas que yo he aprendido en el ministerio, pues las he preguntado, hermano, ¿sí? Ahorita el pastor Córdoba no está en muchas condiciones, pero él es uno de mis consejeros, hermano. Oiga, pastor, está esta situación, ¿cómo le hago? ¿Sí? Y él me decía a mí muchas veces, si varios pastores hicieran lo mismo, tendrían menos problemas, y no que vayan con su servidor, que vayan con gente que ya tiene años en el ministerio, para que se dejen instruir, ¿verdad? Entonces Timoteo, la vida de Timoteo, hermano, fue así, siendo instruido.
Una persona que le gusta ser instruido no se aburre de aprender. Amén, hermano. A lo mejor muchos cristianos, hermanos, dicen, no, volver a la tarde, ¿para qué? Pero hay quienes dicen, yo quiero ir porque necesito aprender. ¿Sí me entiende, hermano? Aún en las conferencias, le tengo que decir esto. Yo me di cuenta de esto, mi esposa y yo nos dimos cuenta el año pasado allí en Matamoros, que hay siervos que no regresan a veces en la tarde, hermano. ¿Sí? Pero se pierde de aprender. ¿Sí? Y claro que los pastores es muchísima gente, hermano. No puede estar viendo quién llega y quién no llega, pero sí desciende del púlpito, hermano. No dejen de venir al culto, no se queden en el hotel. Véngase al servicio para que usted aprenda. Y figúrese, hermano, tantas horas para no ir a aprender, ¿verdad? Entonces, hermano, es fácil para Dios cuando alguien se deja instruir por medio de su palabra. Y como vimos en el versículo que aprendimos, hermano, nos damos cuenta, hermano, que la palabra de Dios tiene una eficacia enorme para enseñarnos, para corregirnos, para instruirnos, para hacer algo en nuestras vidas, ¿verdad? Lo único que la palabra de Dios sabe hacer es buenos hombres. Amén, hermano. Por eso dice enseguida en el versículo 17, para preparar, ¿qué? Buenos hombres. Si usted lo lee conmigo, dice el 17, léalo conmigo, no le quite su dedo de ahí de Hechos, hermano. Dice, segunda de Timoteo 3:17, querido hermano, dice en la Biblia, dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Esa es la finalidad de la Biblia, de la palabra de Dios, hermano. Crear gente buena, hermano. A mí me da gozo ver chavitos jóvenes sirviendo, hermano, porque ellos se están preparando para una buena obra. Amén, hermano. Los sicarios están reclutando jóvenes para asesinar, para hacer daño, ¿verdad? Jesucristo recluta jóvenes para buenas obras, hermano, para hacernos hombres de Dios, ¿verdad? Y yo no dudo más que de alguno de aquí un día me diga, pastor, quiero servir, quiero empezar una obra, écheme la mano. Claro, hermano, y la iglesia te va a echar la mano, ¿cómo no? Eso es una buena obra que se desea, ¿verdad? Entonces, hermano, dice la palabra de Dios que Timoteo era un hombre que escuchaba, que le gustaba que aplicar lo que oía, ¿verdad? Y, hermano, dice la Biblia, hermano, que Timoteo era un ejemplo de alguien que se deja instruir, de alguien que no solo escucha, sino aplica lo que escucha o lo que se le aconseja, hermano. Sin duda la vida de Timoteo es un ejemplo, hermano, de que aún siendo joven estaba preocupado, interesado en no solo ser una buena persona, sino un buen obrero, hermano. Amén, hermano. Qué bueno, hermano, cuando queremos ser buenos obreros, hermano. Fuera de ser buenas personas, él deseaba ser un buen obrero. Ahora, esto no es para jóvenes, es para todos nosotros, hermano. Porque mire, cuando nosotros somos serviciales en la iglesia, lo somos en todos lados. Amén, hermano. Aún en nuestras casas podemos ser serviciales, ¿verdad? A veces dicen, no, pues que yo no voy a lavar los trastes porque soy hombre. ¿Y eso qué? Es bueno ser servicial. ¿Cómo se siente una hermana cuando su esposo le ayuda? Le ayuda, no hace lo que ella, no, le ayuda. Amén. Y es bueno que el hombre ayude. No es malo que las uñas se le despinten, varón. No, es bueno ayudar. Pero debemos ser serviciales en lo que Dios nos pide. Ahora, hermano, la palabra de Dios, hermano, nos enseña a ser gente servicial. ¿Sí? Esa es la idea de la palabra. Que el ser humano que Dios tome sea servicial. Que esa dama sea servicial. Hay iglesias, hermano, que son serviciales y crecen enormemente porque cualquiera pasa una hermana. Nosotros hemos ido a la iglesia de Matamoros muchas veces y las hermanas, ¿qué se le ofrece, pastor? Como nos identifican con un café, hermano, una tienda, aquí está dando una vuelta, ¿qué desea, pastor? Hay hermanas que han dicho, no, pastor, ahorita que se lo traiga uno de los jóvenes. Amén. Es que quería una coca al tiempo. Bueno, no, allá no tomo yo coca en Matamoros, hermano. Bueno, sí, a veces, pero no diario, ¿verdad? Y entonces, hermano, la gente se siente el servicio. ¿Sí me entiende, hermano?
¿Qué es lo que queremos llegar con este mensaje, hermano? Que todos podemos ser serviciales. Ahora, mire lo que genera, hermano, cuando una persona se deja enseñar a ser servicial. Vean lo que dice Hechos 16:5. ¿Lo tiene, hermano? Dice ahí, hermano: así que las iglesias eran confirmadas en la fe. ¿Y qué cosa, hermano? Y aumentaban el número cada día. Amén, hermano. Había una diferencia muy grande en estas iglesias, porque Pablo pasó por esta iglesia, por esta ciudad. Cuando ve a este muchacho, pues lo ve, le vio algo, ¿verdad? Y le vio servicio a él. Y dijo: ¿quién es? Preguntó por él. Y daban testimonio todos los demás de que era un buen muchacho. Amén, hermano. De que era alguien servicial. Dice: mira, hay un problema, su mamá es cristiana, pero su papá es inconverso. ¿Sí cacha, hermano? Los griegos, hermano, adoraban todo tipo de escultura y dioses ajenos a nuestro Creador, ¿verdad? Qué difícil es, hermano, cuando tu papá no es cristiano. Es un problema muy fuerte, hermano. Amén, hermano. Pero gloria a Dios por esos muchachos que sobresalen a él y que son serviciales, aún no viendo el ejemplo en casa, hermano. Él no tenía un buen ejemplo de su papá en casa. Gloria a Dios que aquí hay ejemplos de varones que con sus errores tratan de dar un buen ejemplo. Pero él no vio un buen ejemplo en su hogar. Y es por eso que a veces, hermano, muchos jóvenes: no, es que mi papá como era, no, es que mi papá como es, por eso yo no le echo ganas. No, hermano, eso no es un pretexto. Ve a Timoteo, hermano. Era un joven que no vio algo bien en su hogar, que no había una persona que amara, que se levantara a orar, que lo viera leyendo la Biblia. No lo tenía Timoteo, hermano. Sin embargo, era de un buen testimonio, dice la Biblia, hermano. Entonces, hermano, vemos cómo este muchacho, hermano, sí deseaba ser un buen obrero, entre muchas cosas. Y entre tantas cosas que le aconsejaba, es que Pablo, lo tomó, lo llevó con él y le dijo: mira, Timoteo, entre muchas cosas te voy a aconsejar algo, que seas una persona que no tenga de qué avergonzarse. Nosotros como cristianos, hermano, debemos de aprender a que no tengamos cosas de qué avergonzarnos. Porque a veces en la vida cristiana vemos gente cuando estamos testificando y nos ponemos rojos de vergüenza de que hemos hecho algo no muy grato delante de esa persona. Mira lo que dice 2 de Timoteo 2:15, hermano. Lo primero que le aconseja Pablo a Timoteo es esto. 2 de Timoteo 2:15. Cuando lo tenga me dice amén, hermano. Dice ahí la Biblia: procura con diligencia presentarse a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. ¿Qué dice, hermano? Que usa bien la palabra de verdad. Pablo le está escribiendo esto a Timoteo y le está aconsejando, le instruye, porque se da cuenta que a Timoteo le interesa lo que escucha y que lo lleva a cabo. Alguien, hermano, siente cuando una persona ignora el consejo y te dice: hey, ¿verdad? Y sobre todo, pues ves que no lo aplica. ¿Cuánta gente está bien, hermano? Yo digo que sí. Sí, está bien, pastor. Sí, está bien, ¿verdad? Pero Timoteo escuchaba y le dijo: mira, tienes que ser un obrero que no tenga de qué avergonzarse, hermano. Pues es una buena enseñanza, hermano. ¿Usted cree que no sacude esto nuestras vidas, hermano? Sí, amén. De que alguien diga: ese no es el que estaba ya echando bronca a alguien. ¿Sí me entiende, hermano? Ese no es el que estaba tomando ahí. Como obrero de que no te dice: mira, nada más las cosas de algo que no te avergüence, que no te dé pena. Es cierto que la gente, mire, el cristiano se escuda mucho en decir: no juzgues. Todos cometemos errores, ¿sí o no?
Pero la palabra de Dios nos dice que nosotros hagamos cosas de las cuales nosotros no tengamos que avergonzarnos. Pablo sienta a Timoteo y le dice: mira, Timoteo, ya así. Y una vez escribiéndole, le empieza a narrar y a decir: ¿quieres un buen consejo? Ahora, la gente, hermano, que se deja instruir, normalmente no todo lo agarra personal. Una persona que no se deja instruir, todo es personal. No, es que todos lo están diciendo por mí. No, es que me tocó un día un hermano en Maranata. Cantó la rondalla, hermano, el canto más que palabras. ¿Sí lo ha oído de la rondalla de la fe? Tú dices que amas a Dios y no es de hechos, y nomás lo dices de boca para afuera, ¿verdad? Dices así el canto, pero tú no amas al Señor con tu caminar. Cuando salimos me dice: ves, es que el pastor y todos sus hijos componen esos cantos para nosotros. Digo: ese es de la fe. Ese es de la fe. Hasta ni siquiera oímos música cristiana, ¿verdad? Que ni los cantos conocemos. Pero fíjate, hermano, cuando eres instruido, tomas lo que tú necesitas escuchar. Amén, hermano. Y yo creo, hermano, que una persona, hermano, cuando comienza en el cristianismo, que es lo que oíamos en el canto, qué fácil es instruir, hermano, un nuevo creyente. ¿No es cierto, hermano? No, ese nuevo creyente, ¿qué hay que hacer? ¿Qué vamos a hacer? Y voy a servir al Señor y hacemos promesas al Señor. ¿No es cierto, hermano? Y todo eso se olvida, hermano. Las cosas no cambian, quien cambiamos somos nosotros. Nosotros somos los mismos, hermano. Yo no puedo decirle a una hermana, a un hermano: ay, hermano, usted no es como empezó en el cristianismo. Ay, hermano, usted no es, eso no me toca a mí, hermano. Yo tengo que ver igual a mis hermanos. De eso es lo que Dios se encarga en cada corazón. Pero qué fácil es instruir un nuevo creyente, ¿no? Un nuevo creyente hasta llora en las predicaciones, hermano. Nosotros nos aburrimos en las predicaciones. ¿Sí me entiende, hermano? Mire, hay un pastor que yo siempre veo, hermano, y siempre lo estoy checando yo, que es un ejemplo para mí. Ese pastor se llama Moisés Castillo. A él le han dado 5 infartos y lo han operado 2 veces el corazón abierto. Y él predica, hermano. Esta vez ya no pudo predicar, pero estuvo allí escuchando. Cuando yo salí, estaba platicando con un hermano que apenas se acaba de pronunciar y dice: yo vine a escuchar, no porque no me invitaron a predicar, no voy a venir a escuchar. ¿Sí me entiende, hermano? Pero es gente que le gusta ser instruida. Amén. Muchos pastores, tú les dices: no vas a Matamoros, no, tan lejísimos y no tantas predicaciones. No les gusta ser instruidos, ¿no? ¿Cómo nos va a usar Dios si no queremos ser instruidos, hermano? No puede instruir a alguien que no se deja ser instruido. Sí estamos, hermano. Y Pablo dijo: mira, tú vas a ser un buen obrero. Y él ya era pastor en su juventud, hermano. ¿Por qué, hermano? Por ver que su vida se dejaba instruir por parte de la palabra de Dios, hermano. Amén. Entonces, cuando hay interés del receptor, hay interés del transmisor. Ahora, Timoteo sabe, hermano, que este hombre, Pablo, aprendió y le gustó ser instruido. ¿Cómo no aprender de alguien que tú supiste que le gustaba ser instruido? Cuando tú ves una vida que aprende, hermano, que obedece, que le gusta ser instruido, Timoteo se percató de eso. Y él dice: aquí es donde puedo aprender. Hermano, no se aprende del sabio, no se aprende del elocuente, se aprende del que le gusta ser enseñado, hermano. Amén, hermano. Yo no aprendo de alguien sabio. Yo he tenido gente que se cree la gran maravilla en mis trabajos y llegan con un diploma de jefes de producción y que manejaron empresas grandísimas. Y que dices tú: bueno, vamos a ver qué, ¿verdad? Pero yo he aprendido de gente que le gusta ser enseñada. Esa es la gente que más nos va a enseñar, porque le gusta aprender y ser obediente, hermano. Amén, hermano. Un pastor no puede predicar cuando la congregación ve que el pastor no hace caso a lo que él predica, porque entonces un pastor que está predicando
y no lleva las cosas a cabo en lo que predica, pues es alguien que no le gusta ser instruido, hermano. Amén, hermano. Y muchas veces, hermano, en nuestra relación como matrimonio y como pastores, tenemos que bajarle 3 rayitas si es que queremos que Dios nos use, hermano. ¿Se entiende, hermano? Porque uno piensa y dice, creo que no estoy haciendo adecuado con mi esposa porque yo lo estoy predicando. ¿Sí? ¿Sí me entiende, hermano? Y escuchamos predicaciones, usted y yo escuchamos, es bueno escuchar, pero buenos pastores, no voy a escuchar acá a Luna o a otros hombres que usted ni conoce, no escucha hombres que usted sabe que llevan una buena doctrina, pero a usted le gusta escuchar gente que sabe que tiene buen testimonio. Amén, hermano. Siervos de Dios que tienen sujetos a sus hijos en los caminos del Señor. Digo, y hay buenos siervos que sus hijos no quieren. Bueno, ese es problema de sus hijos, ¿verdad? Pero, hermano, al instruir y siendo instruidos, hermano, es bueno, hermano. Aprenda de aquel. Miren, yo siempre veo en gente que es obediente, que es servicial. Digo, ese hay que aprenderlo. A ese hay que aprender. Porque ahí es donde nosotros aprendemos. Hermana, aprenda de hermanas que son serviciales, que aprenden, que les gusta la obediencia, que les gusta ser instruidas, para que usted, querida hermana, lleve una vida de servicio. Aún en su hogar usted va a ser servicial. ¿Qué ocupas, papi? ¿Verdad? No sé cómo le diga usted a su esposo, pero hasta su esposo va a sentirlo servicial. Y eso se transmite, hermano, porque su esposo va a hacer lo mismo con usted. Digo, hay esposos que no les gusta ser serviciales con la esposa, pero es bueno ser servicial, ¿verdad? Entonces, hermano, retomando esto que estamos viendo, dice la Biblia, hermano, que Timoteo vio y se percató. Yo me imagino, hermano, un Timoteo deseoso de aprender, y escribiéndole Pablo, le empieza a decir infinidades de cartas, donde le piden, donde le transmiten lo que él aprendió y lo que él ha recibido. Qué interesante, hermano. Pablo, hermano, decía, ¿cómo hago para mantenerme firme, para no fallar a nuestro Dios? Pablo vio, hermano, que Timoteo necesitaba verlo siempre fiel y de pie ante las adversidades. Si yo me pongo a preguntar qué trabajo tenemos y qué desempeño tenemos aquí, la mayoría de nosotros aprendimos eso que hacemos. Luego se nos olvida quién nos enseñó y cómo lo aprendimos, ¿verdad? Pero alguien nos enseñó a hacer lo que ahora somos. Le voy a aconsejar algo, hermano. Esto es laboralmente hablando. Nunca se olvide de la persona que ocupó un tiempo para enseñarle a usted. Amén, hermano. Yo he aprendido cosas de electricidad, cosas así por los hermanos que trabajan aquí. Yo me les pego para aprender, ¿sí? Y yo me les pego y les pregunto, soy preguntón, ¿y por qué esto, hermano? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué esto? Y he aprendido cosas de ellos, ¿verdad? Y en el trabajo a veces la gente llega a este nivel de ya ser o sentirse indispensable y se olvida que fue instruido. Amén, hermano. Pero es muy bueno que nosotros sepamos y recordemos quién nos instruyó, porque hasta eso se nos olvida. ¿Se acuerda usted cuando llegó al cristianismo, hermano? ¿Se acuerda, hermano, que Dios se encargó de instruirle y de enseñarle a cantarle a Él? Porque ni siquiera sabíamos que existían cantos para Él, ¿verdad? ¿Se acuerda, hermano, que Él empezó a enseñarnos a quitar nuestro rencor y nuestro odio, nuestro carácter fuerte, pero Él nos ha ido instruyendo en cómo ser diferentes? ¿Sí recuerda, hermano? Nunca lo olvide, hermano. Y es bueno, hermano, dejarse instruir por Dios. Y cuando Timoteo veía la firme vida de Pablo, le dijo, ¿cómo haces tú para mantenerte? ¿Cómo le haces tú para soportar todo lo que a tu vida viene? Porque si alguien vio la vida de Pablo, fue Timoteo. Amén, hermano. Y decía, este no se dobla por nada.
Pero mire, dice, ¿qué le aconseja un versículo que conocemos? Vea lo que dice allí en 1 de Timoteo 4:13. Dice ahí, mira, te voy a dar un consejo para que te mantengas firme. Dice 4:13, ¿lo tiene, hermano? En tanto que voy, ¿qué dice, hermano? Ocúpate de la lectura, la exhortación y la enseñanza. Para que enseñes y instruyas, necesitas leer. Amén, hermano. Hoy en día, lo digo triste, hermano, se pueden sacar los mensajes vía teléfono, hermano. Amén, hermano. Qué fácil sería, pero el Espíritu Santo es el que nos da qué hablar y qué decir. ¿Entiende, hermano? Y Timoteo, hermano, dice, ¿cómo le haces? Dice, mira, ocúpate en la lectura. Ocúpate en leer la Biblia, para que tú puedas exhortar, para que tú puedas enseñar. Amén, hermano. Fíjate a alguien que no lea la Biblia y enseñe, como que no es coherente, ¿verdad? Pablo le dice y le exhorta a Timoteo, lo que me ha mantenido firme a mí es que me he ocupado en la lectura. Hermano, ¿cuánto tiempo pasamos leyendo la Biblia? ¿Cuánto tiempo le dedicamos? Mira, hermano, si no le dedicamos tiempo a la Biblia, se lo doy como consejo, hermano, el cristianismo le va a aburrir, las predicaciones le van a fastidiar, y al poco rato nos vamos a alejar porque esto va a ser tedioso para nosotros. ¿Sí me entiende, hermano? Yo he escuchado, hermano, tristemente conferencias donde en el baño gente, yo no los conozco, se han expresado, qué aburrido mensaje. Yo sí me volteo y digo, yo lo disfruté y sigo disfrutando todo tipo de mensajes. Es que no lo vemos por el lado espiritual, hermano. Queremos que nos deslumbren con un mensaje que nos llene, no, hermano, la palabra de Dios no necesita de eso, hermano. La palabra de Dios antes, dice la Biblia que Esdras agarraba un púlpito y le leía la ley y la gente estaba contenta y gozosa. ¿No es cierto? Nada más leía la ley, hermano. Hoy tenemos que sazonar, como dice Pablo, la palabra para que la entendamos, ¿saben, hermano? Y no se haga tedioso ni aburrido. Entonces, Pablo le dice, yo lo que me mantiene firme es la lectura, lo que yo hago a diario en mi vida. Y me supongo, hermano, que de algo que preguntaba Timoteo era por él. ¿Cómo sostener? ¿Cómo te mantuviste? Cuando Demas te abandonó, cuando lo dices en escrito, dice en 2 de Timoteo 4:10, vea lo que dice. Y Timoteo, hermano, también platicaba con Pablo, amén, hermano. Y le dice, ¿cómo le hiciste? Dice, y porque Demas me ha desamparado amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica, Crescente fue a Gracia, y Tito a Dalmacia. Demas era un hombre que estaba fiel a Pablo, y Timoteo le dice, ¿cómo le hiciste para mantenerte firme después de que te dejó él? Me ocupé en la lectura. Amén, hermano. Y mejor refugio es la Biblia. Amén. Hermana, cuando su esposo no quiere entender, dígame si no usted va a la Biblia y la Biblia le da consuelo. Amén. Cuando nosotros como varones tenemos un problema, vamos a su palabra y su palabra nos da respuesta. Amén. Cuando nos debilitamos, como decíamos en la mañana, vamos a su palabra y entonces nos ocupamos de esto y Dios empieza a ocupar de nuestra preocupación. Él dice, tú ocúpate de mi palabra, yo me ocupo de lo que tú traes. Tú ocúpate de mis cosas, yo me ocupo de las tuyas. Y empieza, hermano, a Timoteo a preguntar a Pablo, ¿cómo le has hecho? ¿Cómo tú estuviste fuerte cuando allá en Hechos 15:39 te dejara Bernabé y tu gran amigo te dejara a un lado por algo? Amén, hermano.
Cualquiera espera que hablen mal de esas personas. Pero hermano, déjame decirte algo. Todo esto Timoteo lo sabía, amén. Y le dice, yo recuerdo cuando Bernabé eligió a Marcos y a ti y te dejó. ¿Cómo se siente una persona, hermano, que es tu amigo en el ministerio, que está junto a ti en el ministerio? Qué triste, ¿verdad, hermano? Es algo, hermano, que te desconsuela. Pero todo esto platicaba Timoteo con Pablo, hermano, para saber cómo hacer. Porque era una persona que quería ser instruida y quería conocer. Hermano, a lo mejor el pastor Córdoba va a decir que yo soy bien preguntón, pero yo le preguntaba de todo, hermano, de todo. Hay siervos, hermano, que tristemente también lo tengo que decir. Cuando tú platicas con ellos, hace poquito mi esposa y yo fuimos testigos de algo. Llegó un pastor y dijo, no, ¿sabe qué, pastor? Yo no tengo amigos en el ministerio, soy solo, cada quien su mundo. Y yo me voy a Matamoros solo, que nadie me hable para yo no irme con nadie. Yo le dije, tranquilo, hermano, pastor, usted, eso se llama amargura. No, pues sea lo que sea, yo soy así, no necesito a nadie. Le digo, fíjese que yo he entendido algo en el ministerio. Yo tengo que buscar la amistad de ustedes. Porque estamos en el mismo fuego y en la misma batalla. Pero es algo que Dios nos ha enseñado. Hay quien lo toma, hay quien no, ¿verdad? Pero Timoteo preguntaba, hermano, porque él quería saber. Y hermano Pablo vino y le ha dicho, este cuate pues se fue con su sobrino, pero no, Pablo siguió en lo suyo, hermano. Amén, hermano. No, nunca expreses algo mal de alguien, hermano. Uno, hermano, a veces se le va la boca, hermano, y es imprudente manifestarse mal de alguien. Uno paga las consecuencias. Yo nunca deseo el mal de nadie, hermano, pero yo he orado por un hermano que ya no está en esta iglesia, pero cómo se ha expresado mal de hermanas. Yo le digo, mire, yo no voy a hacer su juego, ni mucho menos voy a hablar mal de alguien que es fiel en nuestra iglesia. Pero nada más le digo, mira sus palabras, porque todo eso se vuelve, hermano. La hermana me habló y me dijo, pastor, yo estoy muy mal, voy empeorando en mi salud. Mientras no quebrantemos nuestro corazón, hermano, mientras no le demos importancia a la palabra de Dios, hermano, nuestras vidas van a ir de mal en peor. Porque nosotros ya conocemos, amén, hermano. Hay gente que no conoce. Pero la Biblia dice, mejor hubiera sido no haber conocido el camino de la verdad. No que una vez conociéndolo, volvamos atrás. Joven, usted ya sabe lo que está bien, lo que está mal. Yo les he dicho, señoritas, si un joven te toca, no es ahí. No tiene por qué tocarte. Yo he platicado con jóvenes, no toques la señorita hasta que no la pidas para que sea tu esposa. Ese es un consejo que Dios dice. Y Pablo se lo dijo a Timoteo. Huye de las pasiones juveniles. Amén. Ten cuidado de tu cuerpo. Ten cuidado cómo se desata tu cuerpo. Porque en la juventud pues hay calor y hay fuego. Pero uno tiene que detenerlo. Entonces entramos en el tema, hermano, de lo que Pablo le ayudó a Timoteo en su juventud y en su adolescencia, pero le interesaba ser diferente a Timoteo. Amén, hermano. Él aplicaba lo que escuchaba, hermano. Y Pablo, hermano, le aconseja esto a Timoteo. Mire lo que dice 1 Timoteo 4:16. Antes de leer esto, hermano, le voy a decir algo. Yo me imagino a Timoteo diciendo, he tenido problemas con mi hermano, porque sí los tuvo, ¿verdad? He tenido problemas con los de esta ciudad. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Es gente muy rebelde, muy necia, muy terca, que no quiere aprender, que todo lo echa en saco roto. ¿Qué hago? Mire lo que le dijo 1 Timoteo 4:16. Dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ellos, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo
y a los que te oyeron. Amén, hermano. Hay algo que no nos queda claro a nosotros, hermano. Y es que a veces decimos, híjole, yo debo de cuidarme. No, hermano. Ten cuidado de ti mismo y de mí mismo, hermano. Pablo le dijo a Timoteo, mira, el problema número uno y el enemigo número uno de ti eres tú mismo. Nosotros mismos nos dañamos, hermano, por nuestros pensamientos, por nuestros malos procederes. La actitud de nosotros ya no es igual que la de antes. ¿Sí o no, hermano? Antes éramos muy aconsejables, hoy no. Hoy tú le dices a alguien, yo sabré lo que tenga que hacer. ¿Sí? Y antes era aconsejable la vida. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Yo a estas alturas de mi ministerio, hermano, he hablado con pastores. ¿Cómo le ha hecho usted con esto? Porque no estamos enseñados, hermano. Pero es bueno ser instruidos, hermano. Yo se lo digo, hermanos, porque cometemos errores, hermano. Y claro, hermano, que él se dejaba instruir, se dejaba enseñar. Y claro, hermano, que iba a llegar a ser un buen obrero. Timoteo vio la clave, hermano, de cómo hacer un buen obrero. Y Pablo, hermano, Pablo se convirtió, como Pablo, hermano, solo aprendió, hermano, lo que él estaba enseñando. Cuando la palabra de Dios nos habla de la conversión de Pablo, hermano, la gente no quería hablar con Pablo porque no creían que era fuera santo. Pero Pablo, siendo alguien como lo que era, fue con Ananías a decirle, ¿qué hago? ¿Sí? Ayúdame a quitar las escamas de mis ojos. Y fue Ananías quien le ayudó a quitar la escama de sus ojos. Y en cada momento Pablo, hermano, él llegaba a los corintios y decía, yo me dispuse a no saber nada entre nosotros más que a Cristo crucificado. Hermano, la mejor instrucción para nuestra vida es la palabra de Dios. Pastor, pero ¿por qué tenemos que tener un noviazgo así como los de la antigüita? Eso es bíblico. ¿Sí me entienden? Y hay jóvenes, hermano, que te digo una cosa, que a veces le tapan la boca a uno por su conducta ante una dama, hermano. ¿Sí? Porque le respeta a esa dama. Pero la dama se da a respetar. ¿Sí? Y Pablo le dijo a Timoteo, hey, cuida tus pasiones juveniles. Nadie tenga en poco tu juventud. ¿Sí? Cuida lo que vas a hacer. Pero era un joven que aprendía y le gustaba ser instruido. Cuando ya está el joven en la acción, se olvida de la instrucción y se olvida de todo y cae en su pasión. Y más si es calenturiento el joven, ¿verdad? Desborda toda su pasión. Pero cuando el joven ama de verdad con el corazón, le da el respeto a la dama. Porque está haciendo las cosas instruido por Dios. Sí estamos, hermano. Uno se me queda viendo bien feo, pero esa es la instrucción que debemos de seguir. Eso es lo que debemos de hacer. Muchas veces no nos dejamos ser instruidos, ¿no? Y por eso caemos en pecado, porque no nos gusta la instrucción. Dios nos dice, hey, no veas lo que te puede hacer daño. Y ahí estamos viendo películas bien cachondas. Pues, ¿cómo no vamos a andar con la mente perversa, hermano? Si nosotros sabemos que no es grato para Dios. Pero pastor, pues ¿qué quiere que vea a Caperucita? Mejor póngale a Caperucita, hermano. Es mejor. ¿Sí me entiendes, hermano? Hay hermanos que yo admiro y no tienen una tele. Es bueno. ¿Sí me entiendes, hermano? Y qué bueno que así lo logren, hermano. Que sus niños crecen sin tele. Qué bendición, hermano. Eso es un buen ejemplo de padres, hermano, que quieren la mejor instrucción para sus hijos, ¿verdad? Y Pablo, hermano, vio esto en Timoteo. Y mira cómo se expresa Pablo de Timoteo en Filipenses capítulo número 2. Un libro que no es de él, pero se expresa de él. 2:19 dice ahí.
Filipenses 2:19. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto ¿a quién? A Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo, y que tan sinceramente se interese por vosotros. Porque todos buscan lo suyo propio y no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de quién, hermano, de Timoteo, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Amén, hermano. Oh, hermano, cuando alguien se expresa así de una persona, este es un libro aparte de sus libros de Timoteo. Dice, nadie ha servido conmigo como él. Nadie ha sido un joven como él. Pero muchas veces en sus epístolas, no hay tiempo, no, nada más se lo voy a narrar. Dice Pablo que le llenaba de gozo y dice, espero pronto verte. Amén. Porque mis lágrimas han llorado por ti. Sí sabe, hermano, lo que es esto. De alguien que amaba entrañablemente Pablo, porque sabía de este joven que se dejaba instruir. Termino con la aplicación. Hermano, qué grato es estar con gente que se instruye, que se deja ser instruida, que obedece, que cambia, que es diferente. ¡Wow, hermano! Eso quebranta el corazón de cualquier ser humano, hermano. Cuando un hombre, cuando un varón ahora dice, perdóname, mi hija, no debí ser así. ¡Wow, hermano! Esto es sorprendente, porque entonces se está aplicando lo que se está enseñando. Cuando ves un niño, una niña, hermano, que están siguiendo tus pasos y te quedas sorprendido y dices, wow, qué bendición ver a mis hijos que obedecen, que son instruidos a pesar de su niñez, porque un niño es inquieto, es travieso, pero qué bendición, hermano, cuando ven en nosotros que nosotros también somos permitidos para instruir, hermano. Es grato, hermano, encontrar iglesias que van creciendo por gente que se deja instruir, por gente que le gusta escuchar, que le gusta aprender, que le gusta obedecer, hermano. Algo dijo una vez el pastor Ezequiel Salazar y lo apunté aquí para que no se olvidara y se me quedó muy grabado en mi corazón. Un pastor, escucha esto, hermano, un pastor que la iglesia ve que va y va a aprender y anda aprendiendo allá y anda aprendiendo aquí, no dude que esa iglesia va a aprender porque quiere aprender. ¿Entiende, hermano? Y a veces yo he oído tristemente siervos que dicen, no, pagar todo lo que se gasta para ir para allá, y luego hay tantas horas viajando, no, y luego tantas predicaciones. No, pagamos y con mucho gusto. Y gracias a Dios esta iglesia nunca ha ido a pedir nada, al contrario, hermano, nos hemos llevado todas las misiones para repartirlas, hermano. Cuando había pastores, si tú presentas tu proyecto te pueden ayudar, no. Que ayuden a gente que no tiene dónde congregarse. Nosotros ya tenemos dónde congregarnos. Nosotros vamos a aprender y a ser enseñados, a ser instruidos. Hermano, déjese instruir por Dios. No deje de aprender día a día. Y mire, créame, hermano, Él quiere que seamos buenas personas. Amén. Hombres de Dios. Que nuestro cambio se vea externamente en nuestra familia y con los de afuera, y que sí son personas que en verdad cambian. Sí son personas que en verdad son diferentes. Amén, hermano. Pero son gente que se deja instruir. Algunos tienen sus negocios propios y es muy bueno. Pero si usted no tiene una gente que le va a ayudar, ¿para qué lo quiere? No, y no le va a obedecer. No, ¿sabes qué? Mejor ahí déjale, ¿verdad? Pero cuando tienes a alguien que ayuda, que es disponible, usted, dentro de todos los hijos, hermano, siempre hay un servicial, ¿sí o no? A veces no sale ni uno, pero bueno. Pero normalmente sale uno servicial. Y es el que más se le carga la mano, hermano. Pero así es Dios, hermano. Siempre quiere que seamos serviciales. Joven, hermano, querido hermano, déjese instruir por Dios. Es muy fácil de trabajar por Dios.
cuando escuchamos lo llevamos a cabo. Amén. Él no quiere que sea así, pues no soy así, tengo que luchar por no ser así. No se trata de quedar bien con los demás, se trata de quedar bien con Dios. Amén. Amén, hermano. Amén. Y lógico que cuando tú quedas bien con Dios, pues dice la Biblia que la iglesia primitiva tuvo el favor de los hombres, ¿verdad? ¿Por qué, hermano? Porque era gente que se dejaba instruir. Amén. Hermana, ya no sufra tanto. Déjese instruir por Dios. Amén. Señorita, no sufra tanto cuando jóvenes del mundo. Qué bueno que hay señoritas que traen jóvenes a Cristo. Amén. Para que sean instruidos por Dios y lleguen a ser un buen esposo. Eso es bueno. Amén, hermano. Jóvenes que traen señoritas a los pies de Cristo. Yo lo vi en Maranata. Amén. Y que las hacían buenas damas para ser unas buenas esposas. Hermano, eso es lo que hace un buen esposo y una buena esposa. No, amén. Eso es lo que hace buenos obreros y buenas personas. Esto. Y termino si lee conmigo allí en donde tuvimos la lectura del versículo que aprendimos, hermano, en 2 de Timoteo 3:16. 2 de Timoteo 3:16. Dice, y toda la escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para el Pablo le dijo, tú persiste en lo que has aprendido en el versículo 14 y 15. Tú persiste en eso, porque desde la niñez lo aprendiste. Amén. Sí, es cierto que tuviste un papá mundano, que no era cristiano, ¿verdad? Pero tu abuela y tu mamá fueron un buen ejemplo para ti. Amén. Porque fueron gente que se dejaron instruir. Entonces, cuando alguien se deja instruir, eres instruido, hermano. Esto es lo que genera buenos hijos. Esto es lo que genera buenos esposos y buenas esposas. Amén. Y también genera buenos obreros y buenos cristianos. Y por consiguiente tiene que generar buenos pastores, hermano. Porque eso es lo que genera algo bueno en la humanidad. Esta es la ayuda de todo el mundo que nadie quiere. En Estados Unidos esto está permitido en las escuelas, hermano. Amén. En las cárceles, aquí no. Pero si supiera hasta el mismo gobierno la ayuda que es este bendito libro, cambiaría muchas vidas. Querido hermano, déjese instruir. Joven, déjese instruir. La instrucción más divina es la poderosa de parte de Dios y nos va añadiendo poco a poco sabiduría. Amén. Cierre sus ojos, Señor. Gracias, gracias por lo que tú nos has enseñado. A veces hay predicaciones que no necesitan de tantos gritos, ¿sí? Así es. Más de enseñanza bíblica, ¿sí? Yo le pedí mucho por este tema, Padre, porque qué grande eres, Padre, cuando uno está haciendo mal las cosas y nos enderezas con tu palabra. Amén. A veces uno está alterado, hermano, hay problemas, dificultades. Muchas veces la lleva a la familia, hermano. A mí me ha pasado. La semana pasada yo sentí que el Señor me dijo, ya bájale. Yo no te puedo usar así. A veces uno, hermano, está pensando que hace uno bien las cosas, pero todos cometemos esos errores, hermano. Nada más deje ser instruido por Él. Él instruye de una manera divina, poderosa y eficiente. Timoteo se hizo un buen siervo, un buen obrero, por causa de que permitió ser instruido. Hermano, fuera de ser buenos obreros y buenos serviciales, creo que el propósito de Dios es crear buenas personas. No hemos sido las personas que Dios ha querido, créanme. Sí le hemos fallado. Pero aún así Él quiere instruirnos en nuestros errores,
cosas que no hemos hecho bien. Joven señorita, déjese instruir por Dios. Creo que es importante que nuestra vida sea instruida, hermano. Mire cuánta gente está siendo asesinada, cuánta gente está perdiendo su hogar hoy en día, porque todos lo saben y porque no les gusta que les diga nada o simplemente no les gusta ser instruidos. Cuánta gente ha perdido sus trabajos porque no les gusta obedecer o simplemente no les gusta estar bajo el mando de algo. Hermano, en toda la vida tenemos que aprender y dejarnos ser instruidos. A veces como varones, y se lo digo, Dios lo sabe, no nos dejamos instruir por nuestra esposa porque pensamos que todos lo sabemos, cuando ellas tienen cosas buenas que les podemos sacar y aprovechar de ellas. Ayúdanos, Padre, en tu palabra, Señor, a llevar a cabo nuestras vidas, Señor. Pues yo creo que este tema, Señor, nos puede ayudar en seguir caminando en tu palabra, Señor, y hacerlo adecuado, Señor. Gracias, bendito Señor, porque tu palabra fue inspirada para ayudar y lo creemos, Señor. Gracias por todos mis hermanos que en estos momentos lo están meditando, están pensando un poquito en que sí necesitamos una instrucción en muchas áreas de nuestras vidas. Creo que el 90% de nuestras vidas hay mucha oportunidad, un área de oportunidad enorme para que el Espíritu Santo pueda trabajar en nosotros. Señor, gracias, Padre. Y gracias por este grupo de hermanos, Señor. Bendice lo que a continuación sigue en nombre de Cristo, Señor. Amén. Bueno, gracias a Dios, hermano. Vamos a cantar un